una reflexión o dejo sobre la mesa este tema. Denise Dresser, ¿qué onda con Denise Dresser? Escribe en Twitter y perdón, pero es una académica. Es una académica del ITAM, es una mujer con cierto reflector en su columna del Reforma y miembro de las mesas de análisis de Carmen Aristegui. Denise Dresser, tener mayoría no es tener razón. Tener mayoría no da permiso para saltarse la Constitución, la ley. Tener mayoría no es evidencia de superioridad moral. Tener mayoría no justifica promover la erosión de democracia. Tener mayoría no valida reproducir prácticas priistas, mil planas. ¿Qué onda? O su community manager ya se volvió loco, o la señora se olvidó que es académica, que se supone que es el personaje pensante para las audiencias y nos deja estas cosas. Horacio Duarte, ¿con qué cierras tú? Horacio Franco, perdón, Horacio Duarte, ¿qué ando pensando? Le mando un saludo precisamente al director de aduanas, Horacio Duarte, quien precisamente me confundí porque estaba texteando con sus asistentes, con su círculo, para que venga muy pronto a Sin Censura. Horacio Franco, ¿con qué cierras? No, bueno, mira, el texto que leíste de Violeta Vázquez Rojas, que es brillante, que después yo lo retuiteé todo el texto, ¿no? Engloba todo esto que tú dijiste, ¿no? Y con lo que nos hemos topado esta semana, con los intelectuales rancios ya de mucho prestigio, sí, muy, muy pensantes, que eran en realidad referentes los sexenios pasados, que no dejan de ser gente muy inteligente, que no dejan de ser gente académica, que no dejan de ser gente que respetamos, ¿no? Y que finalmente se les tiene que tomar en cuenta, pero no de esta manera, yo creo, ¿no? Ya en un momento dado se volvieron parte de una oposición delirante, de una oposición febril, la cual está lanzando a diestra y siniestra calificativos ya irracionales, ya poco analíticos, eh, eh, ya no creíbles, ¿no? Y me da mucha tristeza porque finalmente es gente que en un momento dado tuvo todo el respeto de mucha gente, ¿no? Incluido el mío también, incluyendo Cecilia, incluyendo Denise, tiene mucho... yo era muy fan de los textos de Denise en realidad, ¿no? No entiendo por qué, no entiendo cuál es la mano que mece la cuna, ¿no? Porque aquí hay una mano que mece esa cuna. No puedo yo creer que hayan caído en estos calificativos o en estas conclusiones tan a priori ilógicas, llenas de visceralidad, llenas de un evidente odio, de un evidente resentimiento muy grande cuando finalmente lo podías dirimir con mucho más raciocinio, con mucho más lógica, con mucho menos agresividad, con mucho menos, con mucho menos fantasía, como comparar a López Obrador con Hitler o con Díaz Ordaz o etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más puedo decir? No puedo decir nada, o sea, ya en un momento dado ahora sí que ojalá que mucha gente se dé cuenta de que todo esto es o se están actuando en una ficción, yo creo, todos ellos, ¿no? Todos ellos. Y me parece lamentable porque finalmente si antes fueron críticos de un poder que sí era muy criticable y este también es criticable desde otros puntos de vista, pero no podemos negar la legitimidad que tiene Andrés Manuel López Obrador, la calidad moral que tiene López Obrador. No es nada más el número de seguidores que tiene, nada más por tenerlos, nada más porque votamos más de 30 millones o 30 millones por él. No es eso, es que estamos metidos todos en un brete que nos metió Andrés Manuel López Obrador para sacar este país adelante, para transformar este país en un país donde no impere la corrupción de una manera tan terrible, la simulación y o sea, es como si no les doliera para nada todo el saqueo monumental y verdaderamente maquiavélico que hubo en los gobiernos anteriores, toda esta tomada de pelo que representó cada uno de los gobiernos que nos gobernó para con la gente
pobre para con los trabajadores, para los que tuvieron que largarse de este país, porque un país tan rico como México no les pudo dar sustento a tantos trabajadores que se tuvieron que ir a Estados Unidos a probar suerte, no por gusto, sino por necesidad. O sea, es terrible que no tengan esa memoria y sensibilidad histórica. Aquí yo llamo mucho a la sensibilidad histórica y al momento en el que estamos viviendo. O sea, si no te metes en ese carro completo de una sensibilidad histórica para realmente ser, sí, crítico, sí manifestarte con ideas a partir de que, sí, o sea, yo me manifestaría a partir de que no me gusta la idea de lo que expresó el presidente sobre Gers Manero hoy, pero yo por eso no voy a decir que Andrés Manuel está loco o que es Hitler, ¿no? O sea, o sea, yo coincido en el 99% de todo lo que está haciendo y lo que está enunciando en cada mañanera. Cada mañanera es un aprendizaje de moral, en verdad, de historia, de procedimientos, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué tratan de vender una imagen del presidente que no es ni tiene que ver con la realidad? Porque la realidad la estamos viendo diario. Es como si tú me quisieras decir que a partir de lo que la Iglesia Católica hace con los sacerdotes pederastas, tú vas a decir, ergo, Jesucristo fue un pederasta, ¿verdad? Entonces estás total y absolutamente calumniando la imagen o el nombre de uno de los seres más adorados y de los seres más genuinos que ha tenido la humanidad, que es Cristo, que yo mismo como ateo no lo adoro, pero reconozco que Jesucristo fue un personaje fuera de serie, fue una gente que quiso transformar al mundo también. Entonces, evidentemente, tú no vas a generalizar ni a echarle mierda a alguien por echársela simplemente por una cosa que no estés de acuerdo y vas a generalizar de tal manera que vas a generar un entorno febril. Otra vez voy con lo febril, voy con lo disparatado de toda esta oposición de intelectuales total y absolutamente febriles y en verdad que ya no tienen un contacto con la realidad o que no se están subiendo en el carro de una transformación para México para bien como lo está haciendo el presidente o lo quiere hacer el presidente. Y lo tenemos que hacer todos. Siempre lo diré y siempre acabaré diciendo esto. Esta transformación no es de un gobierno, es de todos los ciudadanos. Jorge Armando Rocha, ¿con qué te quieres despedir tú? Estimado Vicente, pues a propósito de este debate y estaba escuchando con detenimiento a Horacio y coincido plenamente con él, así como con las consideraciones de mi estimado Mario Campa, destacar, a ver, en principio la democracia puede ser muchas cosas, pero ¿qué compone a la democracia? Pues en efecto la regla de la mayoría. Si estamos en un grupo de 10 personas y 6 prefieren una decisión, 3 no y una se abstiene, pues si tomamos una decisión democrática es la que tiene que ver con la que quieren 6 personas. Esa es democracia, en esencia. Y claro que hay una democracia participativa, social, el respeto a las minorías, pero de entrada hay que reconocer que las democracias ganan las mayorías, así como en México, que por cierto en México no hay segunda vuelta. En México basta con que un presidente gane, así es el sistema, con la mayoría de los votos, así tenga un 35% de los mismos y lo demás vaya repartiendo, ¿no? Entre otros candidatos y candidatas en su caso. Entonces, primero hay que reconocer que sí es la mayoría la que manda en una democracia. No se trata de avasallar a las minorías, por supuesto, se tiene que respetar los derechos humanos, pero en esencia mandan las mayorías. Lo que pasa es que hoy en día a Denise Dresser, a Enrique Krause, a Mario Vargas Llosa, no les gustan esas mayorías que están buscando a la izquierda como opción, como alternativa de gobierno. Y pongo rápidamente los ejemplos. En el caso de Krause, lo dijo recientemente, ¿cómo iba yo a pensar que en algún momento dado iba a extrañar o añorar en algún sentido la dictadura perfecta, aunque fuera un poco? ¿Por qué? Porque en el sistema autoritario esos intelectuales orgánicos estaban muy bien acomodados y hay evidencias, no, esto es un asunto nada más cualitativo, ¿no? Es cuantitativo, les compraban sus revistas, se acomodaron muy bien,
Héctor Aguilar Camín con Salinas, le mandaba unos cheques de la partida secreta. En el caso de Vargas Llosa, recientemente declaró en México, no es tan importante la democracia, sino elegir bien. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que en cierto sentido, ellos están a favor del autoritarismo siempre y cuando estas élites estén bien acomodadas. Y lo que observamos en Denise Dresser, pues es básicamente lo mismo. O sea, más bien nos debería decir que no le gusta esta mayoría lo que está decidiendo y que en ese sentido pues no le gusta la democracia, que no son demócratas. La democracia en esencia es el gobierno del pueblo para el pueblo se puede equivocar, pues sí, pero también se puede equivocar un líder autoritario sin duda, y es más factible que se equivoque un líder autoritario. Y la clave de todo esto es que haya una renovación de los gobiernos. Y ya ha dicho López Obrador que no se va a reelegir, no hay elementos autoritarios en todo este asunto, pero por ejemplo, para tomar el tuit de Denise Dresser, podríamos ponerlo al revés de lo que ella plantea, y si lo ponen en el tuit, si lo tienen por ahí, pero bueno, ella dice, tener mayoría no es tener razón. Yo diría, tener minoría no es tener razón. O sea, si ellos están en la minoría en esos momentos, tampoco quiere decir que vaya a tener razón la minoría. Ella dice, tener mayoría no da permiso para saltarse la Constitución, pues tampoco hay permiso para que una minoría se salte la Constitución como se la saltaba. Lo que pasa es que ellos, los del régimen de privilegios, siempre han sido una minoría y se saltaban la Constitución. Dice Denise, tener mayoría no es evidencia de superioridad moral. Tampoco la minoría tiene una superioridad moral solo por ser minoría. Aunque vayan a escuelas en el extranjero y presuman y se jacten de todo eso. Ella también señala, tener mayoría no justifica promover la erosión de la democracia. Tampoco ser una minoría justifica erosionar la democracia. Y, por ejemplo, buscar que no se lleven a cabo ejercicios como la revocación de mandato y sentirse superiores y decidir cuándo sí y cuándo no tiene derecho la gente a decidir sobre los temas públicos. También dice Denise Dresser, tener mayoría no valida reproducir prácticas priistas, pues tampoco esta minoría que añora las políticas priistas pues se justifica. Mil planas, o sea, podríamos voltear lo que ella misma está expresando, porque en efecto hay una minoría que no tiene otros códigos de entendimiento, y esto lo debemos de tener muy claro, ¿no? Lo que denomina López Obrador la reacción es una minoría hoy en día que no sabe cómo funcionar en el sistema público. ¿Por qué? Porque se acostumbraron al tráfico de influencias, en efecto, a tener negocios muy fáciles al amparo del presupuesto, de los recursos públicos. Entonces, no saben, hablan otro idioma y para ellos es un accidente en la historia del país el gobierno de López Obrador. Mientras tanto, López Obrador dice, nosotros estamos sentando las bases de algo nuevo, ¿no? Ya hay un avance en la cultura. Yo creo que estos avances son de diario, o sea, hay que pedalear todos los días. No hay conquistas definitivas, pero sí, estamos observando esta minoría que hoy representan Denise Dresser, Claudio X González, Krause, Aguilar Camín, que no conocen otras formas de entendimiento y están muy desorientadas. Así es, querido Mario Campa, cerramos con tu opinión, con tu comentario. Bueno, Vicente, yo creo que sí está Denise Dresser un tanto pues descolocada en sus análisis. Acuérdate que lo del golpe de Estado, dijo que en México hay golpe de Estado y que en Bolivia no fue golpe de Estado. O sea, yo no sé qué tiene que pasar contigo para que tergiverses tanto la realidad, ¿no? Para que interpretes estas categorías con tantos grados de libertad y de una forma pues tan creativa. Y por creativa no lo digo en el buen sentido, ¿no? Totalmente alejado, por supuesto, de la academia. No podemos decir que su figura ya sea académica. Denise ha dejado ya mucho tiempo de investigar, de publicar más allá de artículos, más que nada para revistas, ya no revistas académicas.
el título de académica a mí me parece que le queda un poquito grande, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro, en tiempos en que el PRI era pues el sistema, o bueno, era básicamente el sistema y era el partido único hegemónico, era hasta cierto punto natural que los intelectuales liberales que trazaban la línea autoritario contra no autoritario fueran los que en su momento tuvieran pues los reflectores, cierta legitimidad, pues o más próximos a la razón, ¿no? Pongamos la razón sin entrar mucho a detalles en cuál es esa razón, ¿no? Entonces, eso por supuesto que empoderó a cierto grupo de intelectuales. A muchos de ellos, pues, no lo quieren decir ahora, pero les fue muy bien, ¿no? En el caso, pues, de Aguilar Camín, aquel cheque famoso, Krause con sus espacios en Televisa, y Televisa siempre estuvo muy próximo al PRI, ahora sigue recibiendo dinero del Movimiento Ciudadano, y Dante Delgado, perdón, Enrique Alfaro, y bueno, pues, el hecho de que ellos se quieran vender como los intelectuales puros, pues, ¿quién se las compre? No, ya cada vez hay menos gente que se las compre. La misma Denise Dresser, pues, ella dice que cuando publicó su tesis de doctorado, Salinas la invitó en un paseo por helicóptero creo que a Chiapas, a ver los resultados del programa de solidaridad. Y es una forma de cooptación, no te tienen que dar dinero en efectivo, ¿no? El hecho de que esas solían ser las prácticas del PRI, y ahora mucho de eso, pues, o casi nada de eso se sigue viendo, pues tendría que ser la primera alerta de Denise para separar una cosa de la otra, ¿no? De un régimen autoritario a una democracia cada vez más sólida. Yo no sé si personas como las que estamos en este espacio aquí en YouTube hubieran tenido oportunidad de seguir el PRI y el PAN, ¿no? Querían las mismas voces, los mismos intelectuales de siempre, y son, insisto, intelectuales liberales que no necesariamente o por ninguna razón deben de representar a todas las opiniones políticas, y el hecho de que se vendan como los intelectuales es muy dañino. Yo creo que es hora de que empecemos a distinguir, bueno, quitarles la etiqueta intelectual, eso es lo de menos, pero empezar a agruparlos, ¿no? Porque no representan a todos, no representan a toda la crítica, mucho menos representan su visión de democracia es distinta a la de muchos otros grupos de democracia. Y el hecho de que ella en particular no se pueda dar cuenta de eso, pues habla pues de su altanería que siempre o altivez que siempre la ha caracterizado, ¿no? En el salón de clases y fuera de él. Entonces yo creo que es momento de que Denise pues también tenga un poquito más de humildad, reconozca que las cosas han cambiado en México, que ella pues puede seguir dando su opinión, es libre de hacerlo, pero el hecho de que no quiera a Morena y lo proyecte como lo mismo que el PRI, pues habla de su fragilidad, de la fragilidad de sus ideas, de la fragilidad de sus análisis, y pues habrá algunos que lo compren, ¿no? Ya el otro día ya estaba en un foro por allá del PRI, no sé si terminó yendo, en la Feria del Libro a muchos les fue muy bien, particularmente si eres cercano al gobierno de Enrique Alfaro o a Movimiento Ciudadano, probablemente reciban una invitación y un viaje en avión pagado para allá. Y así podemos citar muchos otros ejemplos, ¿no? Yo creo que este aire purista que se da a Denise Dresser, pues yo creo que no sé si a ella le quede o se ponga el saco, y a los Krause y etcétera, a los Aguilar Camín, pero yo creo que el público está cada vez más despierto, y pues ya este tipo de cuestiones ya cada vez nos sorprenden menos, y está muy bien que ya dejemos de sacralizar la figura del intelectual. ¿Qué tipo de intelectual es el que tenemos que preguntarnos, no? Y si queremos que ellos representen la voz popular, ¿no? Tienes toda la razón. Mario Campa, ¿en dónde te encuentra la gente? ¿En dónde te lee? ¿Dónde te sigue en redes sociales? Sí, gracias Vicente por la invitación. Me pueden seguir en mi Twitter, @Mario_Campa, y con gusto nos leemos, y les mando un saludo a Jorge Armando, a Horacio, y que tengan buena noche. Si no te veo antes de Navidad, que la pases bien, querido Mario, con tu familia en el hermoso Sonora, querida tierra consentida de dicha y placer. Jorge Armando Rocha, ¿en dónde te encuentran a ti? ¿En dónde te apoyamos? Porque sé que estás habiendo brecha también en diferentes trincheras. Así es, en Twitter estamos como @Rocha Periodista, ya lo saben, en Comunicación Permanente, y también ya en YouTube como Jorge Armando Rocha Periodista.
igualmente todos los días. Un placer, estimados, muchas gracias. Y nada más subrayar respecto a López Obrador, que ya pasaron de López está destruyendo todo lo bueno que teníamos a López Obrador odia a Santa Claus. Ya, esa es la desesperación, ¿no? La desesperación que tiene. Pero bueno. Eso es lo que hay, esa es la oposición. Bien les llama Gerardo Fernández Noroña la oposición pedorra. Querido Horacio Franco, maestro, ¿en dónde te apoyamos a ti? Queridos, no, pues en Twitter estoy como Horacio Franco y en Facebook e Instagram como Horacio Franco Flautista. Y quiero de veras agradecerte la oportunidad de estar en estas mesas como ciudadano. Yo no soy analista político ni nada, soy un simple ciudadano y aprendo mucho siempre de Mario de Jorge Armando, porque son gente tan experimentada y con tanta información. Yo la única información que tengo, obviamente, es la historia, ¿no? Estudio mucho la historia de México, pero también la cuestión social y la cuestión de ser parte de una transformación que estamos viviendo todos. Es un honor estar en estas mesas, en verdad. El público está muy agradecido por todos los comentarios de nosotros y bueno, yo también agradecido por ustedes por aprender tanto. Y pues descansa Vicente, en verdad, hazle caso a Daniel y hazle caso a Lina y también a mí, descansa un poquito, te lo mereces en realidad y te mereces todo el respeto y la admiración por ese sentido común y ese amor a tu país tan grande que tienes y ese haber trascendido las fronteras hacia nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos, porque en verdad has hecho mucho por ellos, has hecho mucho por informarlos y gran parte, yo creo que no me dejarán mentir mis colegas, gran parte de todo la aprobación que tiene Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos ha sido por estas informaciones tan certeras y tan pertinentes y puntuales que les has dado a lo largo de estos años. Te agradezco, Horacio, a los tres, si no los veo antes de que pasen las fiestas, pásenla a gusto y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho, que descansen, buenas noches. Chao. Gracias.